Bien, ¿en qué medida está transformando esta guerra de los sexos el mundo? Pues en primer lugar, está destruyendo la sociedad civil. Se han borrado todas las divisorias y entonces ahora solo queda una, que es la que divide los sexos. Ese es el trasunto y no otro de la guerra de los sexos. No hay nada detrás de lo que nos están vendiendo que tenga que ver con ninguna emancipación de las mujeres, con ninguna superación de algún problema histórico. En Feminicidio o autoconstrucción de la mujer iniciamos el libro con una cita de Orwell que dice: quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Ahora mismo se está reescribiendo la historia, toda nuestra historia se está reescribiendo para que la concibamos como una marcha ascendente hacia la libertad. En el pasado hay momentos de libertad y momentos de opresión, hay momentos de ascenso del patriarcado y momentos de descenso del patriarcado. En la Edad Media existen dos comunidades separadas, que es, por un lado están el poder y por otro lado está el pueblo. El pueblo tiene su propia legislación, que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es derecho no romano y no patriarcal. Pero las clases altas siguen... que se decidía en las plazas, en los efectivamente. Las clases altas siempre fueron patriarcales y siempre se rigieron por el derecho romano, por el derecho patriarcal. Siempre intentaron imponerlo al pueblo, pero el pueblo seguía conservando su consuetudo, o sea, sus costumbres. La cuestión de la mujer se crea en las revoluciones liberales, ¿no? Las revoluciones modernas, en las cuales se genera un proyecto estratégico que consiste en que el Estado debe ocupar todo el espacio posible y el pueblo debe ocupar el mínimo espacio o ninguno, ¿no? En ese sentido se comienza desmontando toda una estructura de vida, de cultura, de civilización de muchos siglos. El objetivo del patriarcado básicamente es gobernar la sociedad, gobernar la vida, gobernar a los hombres y a las mujeres. Que el poder político consiga, digamos, gobernar todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida, que no haya nada que escape, que lo privado no pueda ser, digamos, escaparse, ¿no?, de las garras del poder. El objetivo del patriarcado básicamente es ese, no es oprimir a las mujeres, porque en realidad el patriarcado ha oprimido de igual manera a las mujeres y a los hombres. El patriarcado impuso obligaciones horribles a los hombres, por ejemplo, la obligación de ir a morir en las guerras, a morir por millones. Todo el siglo XIX es una lucha permanente contra la imposición de digamos, de esas obligaciones horribles sobre el pueblo. Los hombres y las mujeres se consideran concernidos los unos por los problemas de los otros y eso le hace que el pueblo sea muy potente, muy poderoso, ¿no?, y que tenga permanentemente al poder del Estado en un estado de mucha desintegración. El Código Civil de 1889 aquí crea una cuestión de la mujer porque determina que las mujeres han de ser tuteladas, han de ser menores de edad, y eso es algo que hace el Estado, es decir, no es algo que piden los hombres, no es algo que hacen los hombres con las mujeres, es algo que hace el Estado, es decir, considera que las mujeres deben perder una serie de prerrogativas de libertades a la hora de actuar socialmente. Nos viene a decir que las mujeres han de ser tuteladas por el varón, deben obediencia al varón, a la vez que el varón les está obligado a ofrecerles protección. A alguien se privilegia y a alguien se le inferioriza para que se ignoren los unos a los otros y para que se enfrenten. Pero premeditadamente, ¿por qué a alguien le puede interesar eso? El Imperio Romano lo tenía muy claro, divide et impera. Puede existir las diferencias entre las mujeres y los hombres, o los desencuentros entre las mujeres y los hombres pueden existir de forma natural, en las relaciones naturales. Pero este desencuentro, que es un desencuentro estructural, ¿no?, que no es un desencuentro privado de lo personal, sino que es un desencuentro estructural y que forma parte de una nueva civilización o de una nueva cultura, efectivamente es algo creado. Ahora mismo se han generado cosas que entran en la intimidad del sujeto directamente, es decir, hoy, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad tiene un teléfono para hombres que pretende definir cómo ha de ser la masculinidad, la manipulación y la directibilidad de la sexualidad, de las relaciones afectivas. Es que ahora la gente no se atreve a ser uno mismo porque todo tiene que ser políticamente correcto. Es legislar contra el amor, porque solamente tipifica como violencia de género la violencia que se produce dentro de las relaciones afectivas.
porque a las mujeres se nos ha metido en un camino del narcisismo. Todo lo que hacemos las mujeres está bien porque somos mujeres, ¿no? O sea, el mérito individual tiene que ser claramente determinable a través de la obra. No se puede definir que es que las mujeres cualquier cosa que hagamos está bien porque es de mujeres, ¿no? O que portamos ciertos valores que los portamos, no portamos nada. La primera percepción, ¿no?, de lo que serán las políticas de género es la Carta de los Derechos Humanos de la ONU de 1945, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Después la ONU va a tener una serie de conferencias mundiales, se decreta el año 75, 1975, como el año de la mujer, y sobre todo una conferencia que ha sido decisiva, que es la Conferencia de Pekín, en 1995. Lo que plantea es que las mujeres y los hombres somos dos especies separadas, que las mujeres y los hombres no tenemos nada en común. Los problemas de las mujeres son problemas específicamente femeninos, por lo tanto ahí se genera la idea de la cuestión de la mujer. Es decir, la cuestión de la mujer es algo que está completamente separado de la cuestión de los hombres y sobre todo de la cuestión de las criaturas, que desaparece también, es decir, las mujeres somos separadas del resto del pueblo. Es verdad que ya no es la situación de pérdida de derechos civiles que impone el Código Civil de 1889, en los cuales pues, la mujer no puede, por ejemplo, hacer cosas como abrir una cuenta corriente en un banco, firmar un contrato. Es decir, todo eso que formaba parte del derecho patriarcal clásico ha desaparecido. Pero la situación actual es la de que esa tutela o esa protección que antes el Código imponía como obligación del varón, hoy la tiene el Estado. Y entonces las mujeres estamos sometidas de nuevo a la tutela, ¿no?, y a la protección, pero esta vez ya no de un hombre, sino de una gran estructura de poder, ¿no? Una gran estructura de expertos, funcionarios, ministerios, ¿no?, que controlan, digamos, nuestras vidas, dirigen, gobiernan nuestras vidas y que han decretado de nuevo nuestra minoría de edad. En su preámbulo, la Ley de Violencia de Género nos plantea que todas las relaciones entre las mujeres y los hombres son estructuralmente de dominación. Es una ley, además, que ha incrementado de una forma brutal los mecanismos y los aparatos de adoctrinamiento. Tenemos que sufrir permanentes campañas de publicidad, de propaganda, que no siempre ni son reales, ni son moderadas, ni son, es decir, se ha eliminado en mucha medida el equilibrio, ¿no? Los vínculos eróticos son el eje sobre el que pivotan todas las relaciones humanas. Entonces, romper el eje sobre el que pivota, digamos, un sujeto que va buscando socializarse, que va buscando encontrar nuevas relaciones con otros, es decir, romper eso es fundamental para que no haya un otro, es decir, solamente habrá en los próximos siglos, solamente habría una estructura enorme, de una enorme capacidad de poder, ¿no?, que sería el Estado, e individuos atomizados. Hay un permanente rumor de que la violencia está presente siempre que hay un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, ese rumor genera angustia, genera ansiedad. ¿Explicas que haya mujeres que estén defendiendo eso, entonces? Bueno, porque se nos ha victimizado, porque se ha creado la figura de la víctima, se ha creado una figura del resentimiento, de que somos unas víctimas de la historia, de que llevamos milenios de maltrato. Todo esto en realidad no se ha justificado con datos verificables, pero todo el mundo lo cree así. La violencia de género se está incrementando hoy, es decir, no es algo del pasado, es algo del presente y mucho más del futuro. Se seguirá incrementando en el futuro. Porque es lo que interesa. Y porque es a lo que se va, quiero decir, cuando la guerra de los sexos arrecie, pues la violencia arreciará, ¿no? Vivimos en una sociedad de las múltiples violencias. La violencia de género es una de las múltiples violencias que nos atraviesan. La guerra de Yugoslavia fue un momento de gran enfrentamiento entre la guerra de los Balcanes, ¿no?, de enfrentamientos brutales, muy esencialistas, muy racistas, muy étnicos. Entonces, ahora se está llegando a una balcanización de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Los hombres están siendo perseguidos, están siendo acobardados, están siendo atacados de forma permanente. Yo creo que se está entrando en un estado masculinicida. Y lo más espantoso de toda esta situación es que nos hayamos hecho sordos los unos a los problemas de los otros.